Se calienta el ambiente entre México y Estados Unidos. Policías de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que circulan en la línea de la frontera de México alertó al Sistema de Seguridad Nacional de Estados Unidos al informar que recibieron supuestamente disparos procedentes de territorio mexicano. Hasta el momento, el gobierno de México está investigando el caso, porque de parte del gobierno de Estados Unidos no hay ninguna información al respecto para llevar a cabo una investigación. Pero por su parte las autoridades mexicanas están investigando el suceso. A través de medios estadounidenses hacen pública esta foto que supuestamente del lado mexicano están disparando a patrullas norteamericanas. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos no le ha notificado este suceso. Al parecer, solo la prensa estadounidense quiere ganar protagonismo en estos sucesos, donde la situación de México y Estados Unidos se pone cada día más tensa. Al parecer, con este tipo de situaciones, la patrulla fronteriza de Estados Unidos está buscando cómo calentar la situación migratoria para que intervengan fuerzas armadas estadounidenses al territorio mexicano. Por su parte, la presidenta Claudia mencionó que en este momento se tiene que actuar con la cabeza fría. Autoridades estadounidenses reportaban un presunto ataque armado por parte del crimen organizado del lado de México hacia la patrulla fronteriza. Saber si tienen información al respecto, si hay alguna investigación, por favor. Sí, lo tratamos en el Gabinete de Seguridad hoy en la mañana. Lo primero antes de hacer cualquier cosa, pues es solicitar la información al gobierno de los Estados Unidos de por qué, si realmente hay este tema o no. Salió en varios medios, salió hoy también en Reforma, que por cierto no tendrían por qué sacar el encabezado que sacaron sin una información mayor. Todos tenemos que ser responsables en este momento, siempre, pero particularmente en este momento. Se recibió una nota en uno de los consulados que no tiene que ver precisamente con esta información que apareció en los medios, pero de todas maneras le pedí al fiscal, o se le solicitó al fiscal, pues que hiciera formalmente la investigación. No sé si quiera comentar, fiscal. Esta información salió en Fox News a finales de la semana pasada. Y se reiteró en este momento ya con este video, y se señalan ahí varias cosas que vale la pena dejar claras. Primero, que hubo una serie de disparos, que esos disparos se dieron en la línea fronteriza donde está el río, que no hay personas heridas y que parece que hay dos ámbitos que hay que investigar. Uno, quienes realizaron, si es que lo hicieron, esos disparos, y segundo, los movimientos de los migrantes. Son dos cosas totalmente distintas. Habiendo tantas dudas sobre eso, lo que la señora presidenta determinó es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los conductos diplomáticos, haga las solicitudes de información correspondientes, y nosotros por nuestra cuenta ya comenzamos a hacer un requerimiento formal sobre si hay algún hecho delictivo que el gobierno americano tenga sobre este caso. Yo creo que adelantarnos a dar una respuesta antes de tener esta información no sería correcto. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que llegue esta información, y en cuanto llegue la daremos a conocer. Pero es una información de Fox News, de ahí se derivó. No sé si queda claro. Queda claro. Y preguntar si a raíz de esto, de manera preventiva, ¿se hizo algún tipo de despliegue especial de elementos de seguridad en la zona? No se puede hacer absolutamente nada mientras no se tenga una ratificación de si efectivamente hay una denuncia por parte de autoridades norteamericanas que nos ameriten iniciar la investigación. Y eso es lo que de inmediato se hizo,
y lo vamos a tener, yo creo que en un plazo muy corto. Nada más para precisar, solo queda en requerimientos para aclarar la situación entonces. Así es. Gracias. Muchas gracias. Ok. Y tercera pregunta, hoy publicamos en La Razón pues que continúan las extorsiones por parte de criminales hacia personas migrantes, tanto mexicanas como pues de otros países, que les aseguran todavía conseguirles citas en el CBP One, que les aseguran cruzar, y también del lado de Estados Unidos, supuestas organizaciones que les ofrecen ayudas, descuentos en servicios para asistirlos legalmente en su estancia en Estados Unidos. Entonces, preguntarle primero si tienen denuncias o reportes ya sobre estas extorsiones que persisten a pesar de que ya Estados Unidos pues cerró y que siguen engañando pues las criminales a los migrantes. Por favor. Hay investigaciones, hay carpetas de investigación y hasta órdenes de aprehensión contra algunos de estos líderes que se dedican al tráfico, se dice, ¿no? Si ese es el delito, de personas. Entonces, sí se actúa y se hacen las investigaciones, y además decirle a todos los migrantes, a todas las personas que no se dejen engañar. Primero porque Estados Unidos cerró de manera, por parte del gobierno, de manera unilateral, el CBP One que tenía el gobierno de Biden. Lo cerraron. Cerraron incluso todas las aplicaciones para asilos en este momento. Están cerradas. Entonces, que no se dejen engañar por estas personas que en realidad lo que están buscando pues es dinero a costa de una necesidad de una persona, porque es muy importante lo que dijo hace un momento Rosa Isela. Los migrantes, la mejor forma de atender, y eso lo vamos a decir siempre, el fenómeno de la migración es atendiendo las causas. Nosotros seguimos teniendo el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países de Centroamérica, porque es un ejemplo de cómo atender el fenómeno de la migración. Las personas no migran por gusto, en la mayoría de los casos migran por necesidad, y hay personas que se aprovechan de esta necesidad engañando para sacar dinero, diciéndoles que tienen asegurada el cruce en la frontera, y no es cierto, es falso. Entonces, pero además hay, porque es delito penal, investigaciones, carpetas de investigación, incluso hasta órdenes de aprehensión. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, Ricardo Monreal dijo el domingo en Yucatán que de ser necesario reformaría la Constitución mexicana para que Estados Unidos no ingrese a nuestro país. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo fue la declaración? Ricardo Monreal dijo el domingo en Yucatán que de ser necesario se reformaría la Constitución mexicana para que Estados Unidos no ingrese a sus militares a territorio mexicano. Bueno, pero no ingresan los militares más que en acciones coordinadas de capacitación, hay distintos. ¿Por qué no explica, general, en qué casos tienen coordinación? Gracias. Sí, existen una relación bilateral muy fuerte con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, específicamente con el Comando Norte. ¿Qué asuntos se tratan en esas relaciones? Aspectos de adiestramiento, de educación, en ocasiones de intercambio de información. Básicamente es eso. Por ejemplo, este año está programado que un batallón de fuerzas especiales asista a adiestrarse a Luisiana, a Fort Johnson, y son intercambios que se hacen. Respecto a que vengan tropas, también se vienen a adiestrar, principalmente a Santa Gertrudis, Chihuahua, en el Centro Nacional de Adiestramiento. Cuando vienen armados y de conformidad a la ley, el Senado tiene que autorizar el ingreso
Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional hace un informe muy detallado que fundamente la presencia de esas tropas, el tiempo, el periodo, el motivo, etcétera. Existe muy buena coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en ese tipo de actividades es lo que realizamos. Gracias. Es decir, hay coordinación de hace tiempo, no es algo... Entonces, habría que ver el diputado Monreal a qué se refería en particular. Hay mucha comunicación, coordinación en nuestro movimiento. La secretaria de Gobernación se reúne seguido con el diputado Monreal, con el senador Adán Augusto, pues para ver temas que nos interesan. Por ejemplo, ahora viene el periodo de sesiones a partir del 1 de febrero, entonces pues hay reuniones porque vamos a enviar iniciativas de reforma constitucional, muchísimas leyes secundarias. Entonces, pues hay información de qué se va a enviar, cómo se va a enviar, también la formalidad de la relación con los presidentes de las dos cámaras. En fin, hay muy buena coordinación. Habría que ver el diputado Monreal exactamente a qué se refería con esto. Y también hace unos minutos antes de iniciar la mañanera, Donald Trump el día de ayer, como poniendo en contexto, daba a conocer que se le iba a cambiar el nombre, ¿no? Desde hace días, pero lanza un decreto del tema del Golfo de México y hoy tiene resultados. Google acaba de avisar que sí se le va a cambiar el nombre en los mapas generales a una parte de lo que es San Antonio hasta Florida, una línea divisoria en donde se le va a llamar Golfo de América y va a aparecer ya en los mapas a nivel mundial, y depende de la área donde se vea, se va a ver Golfo de México, todavía como se conoce hoy, y después en el territorio norteamericano se va a conocer como Golfo de América. En ese sentido, presidente, en el sexenio de Zedillo, le comentaba yo en la última intervención que tuve, que hay una parte ahí donde hay una zona donde hay yacimientos petroleros, se le conoce como el hoyo de la Dona, ¿no? Y la isla Bermeja, que en el sexenio de Zedillo quisieron desaparecerla. Me parece que hay indicios. El decreto, por favor. Indicios de que incluso dinamitaron esta isla para que Estados Unidos pudiera tener más territorio y poder pues explotar esta línea. Creo que no es tan inocente nada más cambiarle el nombre al Golfo de México, sino tiene que ver con la explotación de petróleo. Es donde dice la plataforma continental. Ahí está. Dice, tomar todas las medidas apropiadas para cambiar el nombre de Golfo de América al área de la plataforma continental de los Estados Unidos. Es muy importante porque eso es lo que firmó. La plataforma continental de los Estados Unidos. Entonces no especulemos más. Esto es lo que está firmado por el presidente Trump. Es como el tema de el Golfo que se le llamaba de Cortés, el Mar de Cortés, que es territorio mexicano, ¿no? Todo el Mar de Cortés, lo que era Mar de Cortés. Y pues ¿por qué le vamos a dejar el nombre de Hernán Cortés, ¿verdad? No existe una preocupación entonces acerca de eso. Es que es lo que digo yo. Lo dije desde el primer día de la toma de protesta del presidente Trump. Nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues siempre digo cabeza fría. Claro. En lo que se firmó. Esto fue lo que se firmó, que es su plataforma continental. Entonces, eso es lo que firmó. El Golfo de México pues sigue siendo Golfo de México. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y a todos. Hemos continuado con el trabajo de acuerdo a las instrucciones de la presidenta de México para estar listos, preparados
para la recepción de connacionales que vienen de Estados Unidos. Entonces, haremos un resumen también para decirles a los paisanos y paisanas que México los recibe con los brazos abiertos. Este mensaje especialmente va dirigido a ellas y a ellos. Entonces, decir que el Gobierno de México ha implementado la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza para recibir de manera cálida y humana a las mexicanas y mexicanos retornados de Estados Unidos a nuestro país. Nuestros connacionales dejaron su tierra para buscar mejores oportunidades de vida para ellos, para sus hijos, para su familia en Estados Unidos. Los migrantes mexicanos no son criminales. Cruzaron la frontera y aportaron a la economía de esa nación, y también aportan a su país natal. Son personas muy trabajadoras que se empeñan todos los días en salir adelante. En México el México que hoy les espera es distinto al que dejaron. Se encuentra en transformación y tiene un gobierno que trabaja por el bienestar de todas y de todos, pero principalmente por lo que menos tiene. México te abraza. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia? Queremos reiterar. Los objetivos de la estrategia México te abraza es recibir a las mexicanas y mexicanos con calidez y humanismo, articular un trabajo interinstitucional de todo el Gobierno de México y también los gobiernos estatales para recibir y atender a los connacionales. También tenemos la obligación de vigilar el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de repatriación para estar preparados ante acciones que violen los derechos de nuestros paisanos. Por supuesto, garantizar la bienvenida y la reintegración a sus comunidades de origen. Adelante. ¿Cuáles son los componentes para esta estrategia de recepción digna? La asistencia y protección consular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la recepción y apoyo que se da en los 6 estados fronterizos donde se han instalado centros de atención, y también la reintegración a la sociedad, a las comunidades, donde se atenderán las necesidades básicas. Pues bueno, están trabajando por instrucción de la presidenta 34 dependencias federales y 6 entidades en la frontera norte, y todo el país, todos los gobiernos estatales y todo el gobierno. Adelante. Bueno, llevamos la coordinación de México Te Abraza y están dando todos los datos. Es importante que todas las personas que vienen de Estados Unidos tengan su carta de repatriación, que es la llave precisamente para acceder a estos servicios y programas. Adelante. Uno de los beneficios más importantes es la incorporación, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de las personas que vienen del país de Estados Unidos a nuestro territorio. Adelante. Y por supuesto, está a su disposición todos los programas de bienestar que ellos vayan necesitando de acuerdo a lo que ellos vayan considerando. Aquí está atrás el programa de algunos, el programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, también la pensión para las personas con discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin, todos los programas
que tiene el Gobierno de México. Adelante. También se está entregando, porque ya iniciamos, una transferencia monetaria de 2,000 pesos a todas las personas repatriadas para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades. Adelante. También estamos trabajando desde la Ciudad de México para hacer el monitoreo de todas las incidencias en la frontera norte de nuestro país. ¿Cómo es que estamos dando esa atención en los centros que se han instalado para tales efectos? Adelante. Y pues están sumándose muchos organismos de manera entusiasta. Hoy nada menos que tenemos una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y que están muchas empresas y también muchos organismos de empresarios que quieren dar oportunidades de empleo a las personas que vienen repatriadas a nuestro país. Adelante. Bueno, está la coordinación con los estados. Aquí quiero subrayar en qué nos están ayudando las autoridades estatales fronterizas, con la limpieza, con la recolección de residuos, el agua potable, la protección civil, la seguridad perimetral, y nos están ayudando también en darle la bienvenida a los paisanos y paisanos. Adelante. Y pues estamos instalando ya al día de ayer 10 centros de atención. Aquí están algunas gráficas y pues queremos decir que los centros están vacíos. Adelante. Están 2 centros en Baja California, 2 centros de atención en Tijuana, en Mexicali, 2 centros de atención en Sonora, Nogales y San Luis Río Colorado. También un centro de atención en Ciudad Juárez, otro en Nueva Rosita, Coahuila, y uno en El Carmen, Nuevo León, así como en Tamaulipas, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Adelante. Está aquí la ubicación de cada uno de los 10 centros, en donde está participando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Migración, en fin, todas las dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Educación o la SEDATU, la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, y ya están instalados en su mayoría. Tienen diferentes apoyos ahí. Adelante. Pues estamos apegándonos al manual con un plan de alimentación y seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Aquí este plan de alimentación con la instalación de cocinas móviles y células de intendencia, así como la seguridad y el apoyo en traslados y transporte. En estos estamos listos y estamos coordinados con la convicción de atender con calidez y humanismo a nuestros paisanos. Los centros de atención ya están operando para brindarles una recepción cálida, ordenada y segura. ¿Con qué? Con el traslado gratuito al centro de atención más cercano desde la puerta fronteriza, con la entrega de kits de higiene personal, con la entrega de la carta de repatriación, con la tramitación de documentos de identidad como acta de nacimiento y CURP. También con el traslado gratuito en autobuses a sus comunidades de origen. Pues este alojamiento del que les acabo de mostrar es un alojamiento temporal y también se les proporciona alimentación.
este alojamiento temporal. Estamos tratando de que en todos los lugares haya calefacción, pues porque las bajas temperaturas. También hay regaderas con agua y agua fría y agua caliente, toallas, camas, cobijas, almohadas, sanitarios con lavamanos, servicio de internet gratuitos, cabinas telefónicas gratuitas, zona de carga de celulares, 3 comidas calientes diarias y agua potable. Dentro de los programas de bienestar, pues está la tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos que otorga la Secretaría de Bienestar, la atención médica inmediata, la afiliación al IMSS, ofertas de empleo y acceso a los programas de bienestar, así como la incorporación de niñas y niños a la escuela, apoyo al campo y apoyo para los programas de vivienda. Adelante. Insistir en que la estrategia nacional de repatriación México Te Abraza considera también tener autobuses para trasladar a connacionales a sus puntos, a sus comunidades. Subrayar que el gobierno de México está listo y organizado para recibir a nuestros paisanos que no están solas ni solos, y los 10 centros de atención hay personas servidoras públicas y pues México los espera con los brazos abiertos. México te abraza. Gracias, secretaria. Si nos pueden precisar cuál es la capacidad de los centros de atención, es decir, a cuántas personas se pueden recibir en estos centros, cuál es la proyección, y también en materia financiera, cuál es lo destinado, si tienen un monto global que está abarcando a todo este plan, por favor. Con su permiso, Presidenta. Decirles que aproximadamente son 2,500 por cada centro. En otros son 2,650, contando los servidores públicos también. Entonces, pero pueden crecer o pueden hacerse más pequeños. Digamos, nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Y decirles que todavía no tenemos el costo porque pues todavía no se ocupan, dependiendo de cuántos tomen alimentos, etcétera, pues vamos a ir costeando. Lo que sí ha señalado la presidenta, que es prioridad la recepción de los connacionales mexicanos y mexicanas que vienen de Estados Unidos. Y ahí estaremos pendientes de su arribo, pendientes de atenderlos como se merecen, con mucha calidez y humanismo. Muchas gracias, secretaria.